Javier Poza nació en México en un entorno profundamente ligado al mundo de la comunicación, lo que marcaría de forma decisiva el rumbo de su vida. Desde muy joven, estuvo rodeado de conversaciones, análisis y reflexiones sobre los medios, la cultura y la sociedad. Su familia, con raíces en el ámbito periodístico, le ofreció no solo una base educativa sólida, sino también una sensibilidad especial hacia la información, la verdad y el poder de la palabra. Durante su infancia, Javier mostró una curiosidad poco común. No era un niño que se conformara con respuestas simples. Por el contrario, cuestionaba, observaba y analizaba todo lo que ocurría a su alrededor. Esta actitud inquisitiva lo llevó a desarrollar una capacidad crítica que más tarde se convertiría en una de sus principales fortalezas como comunicador. Sus primeros años estuvieron marcados por una constante exposición a la radio y la televisión, medios que despertaron en él una fascinación profunda. En el entorno familiar se respiraba disciplina, pero también pasión por el oficio. Las historias sobre la responsabilidad del periodista, la ética profesional y el compromiso con la audiencia formaron parte de su educación cotidiana. Esto influyó directamente en su forma de entender la comunicación, no como un simple trabajo, sino como una vocación que exige entrega total. Su formación académica estuvo orientada desde el principio hacia el mundo de los medios. Javier no solo buscaba aprender las técnicas básicas del periodismo, sino también comprender el impacto social de la información. Durante su etapa estudiantil, comenzó a destacar por su capacidad de expresión, su voz clara y su estilo directo, características que más adelante se convertirían en su sello personal. Los primeros pasos de Javier Poza en el ámbito profesional no fueron fáciles. Como muchos jóvenes aspirantes, tuvo que enfrentarse a la competencia, la incertidumbre y las oportunidades limitadas. Sin embargo, su perseverancia y su determinación lo llevaron a abrirse camino poco a poco. Inició colaborando en pequeños espacios, donde aprendió desde la base el funcionamiento de la radio y la televisión. Fue precisamente en esos comienzos donde forjó su carácter profesional. Aprendió a trabajar bajo presión, a adaptarse a diferentes formatos y a entender las necesidades del público. Cada experiencia, por pequeña que fuera, contribuía a su crecimiento. No buscaba la fama inmediata, sino la construcción de una carrera sólida basada en el conocimiento y la credibilidad. A medida que avanzaba, su talento comenzó a llamar la atención. Su voz, su presencia y su capacidad para conectar con la audiencia lo diferenciaban de otros. Javier no solo informaba, interpretaba, analizaba y ofrecía una perspectiva que generaba interés. Este enfoque le permitió consolidar una identidad propia en un medio altamente competitivo. Sin embargo, detrás de ese crecimiento profesional, también existían sacrificios. Las largas jornadas, la presión constante y la necesidad de mantenerse relevante exigían una gran fortaleza emocional. Desde muy joven, Javier entendió que el éxito en los medios no es solo cuestión de talento, sino también de resistencia y disciplina. En esta etapa inicial de su vida, se construyeron las bases de lo que más tarde sería una carrera destacada. La combinación de una formación sólida, un entorno familiar influyente y una determinación inquebrantable permitió que Javier Poza comenzara a perfilarse como una figura importante en el mundo de la comunicación. Pero más allá de los logros iniciales, lo que realmente definió estos primeros años fue su pasión. Una pasión que no se apagó con el tiempo, sino que se transformó en el motor que lo impulsaría a enfrentar desafíos aún mayores. ¿Por qué? Aunque su historia apenas comenzaba, ya estaba claro que su camino estaría marcado por decisiones difíciles, momentos de gloria y también por situaciones que pondrían a prueba todo lo que había aprendido. Y así, entre sueños, esfuerzo y una ambición silenciosa, Javier Poza dio sus primeros pasos hacia una trayectoria que, con el tiempo, se convertiría en una de las más comentadas dentro del panorama mediático. Una historia que apenas empieza a revelar sus luces y también sus sombras. Tras haber dado sus primeros pasos en el mundo de la comunicación, Javier Poza comenzó a consolidar una carrera que, con el tiempo,
lo posicionaría como una de las voces más reconocidas de la radio y la televisión en México. Su estilo directo, su capacidad de análisis y su forma de conectar con la audiencia lo distinguieron rápidamente en un entorno altamente competitivo. El verdadero punto de inflexión en su carrera llegó cuando logró integrarse a importantes espacios de comunicación, donde su talento pudo desarrollarse plenamente. Fue en la radio donde encontró su territorio natural, un medio íntimo, inmediato y profundamente humano. A través del micrófono, Javier no solo informaba, sino que construía un diálogo constante con su audiencia, generando una relación de confianza que se fortalecía día tras día. Uno de los momentos más importantes de su trayectoria fue su participación en programas informativos de gran alcance, donde abordaba temas de actualidad, espectáculos y análisis social. Su voz se convirtió en una referencia para miles de oyentes que buscaban no solo información, sino también una interpretación clara y honesta de los hechos. Esta cercanía con el público fue clave para su crecimiento. Su paso por grandes cadenas como Grupo Fórmula marcó un antes y un después en su carrera. En este espacio, Javier Poza logró consolidar un estilo propio, equilibrado, crítico y al mismo tiempo accesible. Supo adaptarse a las exigencias del medio sin perder su esencia, lo que le permitió mantenerse vigente durante años. A lo largo de su trayectoria, Javier tuvo la oportunidad de entrevistar a figuras relevantes del ámbito político, artístico y social. Estas entrevistas no solo le dieron visibilidad, sino que también reforzaron su reputación como un periodista serio y preparado. Su capacidad para formular preguntas precisas y su habilidad para manejar situaciones complejas lo convirtieron en un referente dentro del periodismo de entretenimiento. El reconocimiento no tardó en llegar. Aunque su carrera no estuvo centrada en la búsqueda de premios, su trabajo fue valorado tanto por el público como por la industria. La credibilidad que construyó a lo largo de los años se convirtió en su mayor logro. En un mundo donde la información circula rápidamente y muchas veces sin filtro, Javier representaba una voz confiable. Sin embargo, el éxito también trajo consigo una mayor exposición. Su figura comenzó a ser analizada, criticada y, en ocasiones, cuestionada. La presión por mantenerse en la cima se intensificó, y con ella, la necesidad de reinventarse constantemente. Javier entendía que en los medios no hay espacio para la complacencia. Cada día era una nueva oportunidad, o un nuevo riesgo. A pesar de ello, logró mantenerse firme gracias a su disciplina y su compromiso con la profesión. No se dejó arrastrar por las tendencias pasajeras ni por la búsqueda de notoriedad fácil. Su enfoque siempre estuvo centrado en el contenido, en la calidad de la información y en el respeto hacia su audiencia. Con el paso del tiempo, su nombre se convirtió en sinónimo de profesionalismo. Javier Poza no solo era un conductor o un periodista más, era una figura que representaba una forma de hacer comunicación basada en la ética, la preparación y la constancia. Su presencia en los medios se volvió habitual, casi imprescindible para muchos oyentes, pero detrás de ese reconocimiento comenzaban a surgir grietas invisibles. El desgaste emocional, la presión constante y las exigencias del medio empezaban a pasar factura. Aunque desde fuera todo parecía éxito, en su interior se gestaban dudas, conflictos y decisiones que más adelante marcarían un giro inesperado en su historia. De su vida estuvo lleno de logros, aplausos y momentos de gloria. Sin embargo, también fue el escenario donde se sembraron las semillas de futuras tensiones. Porque en el mundo de la fama, cada triunfo te lleva consigo una carga, y cada paso hacia arriba puede acercar, sin darse cuenta, a una caída inevitable. La historia de Javier Poza continuaba avanzando, y lo que parecía una carrera sólida comenzaba a transformarse en un camino lleno de contrastes, luces intensas y sombras cada vez más profundas. Detrás de los micrófonos, de las entrevistas y del reconocimiento público, existía un hombre que intentaba equilibrar su vida profesional con una esfera mucho más íntima: su familia. Para Javier Poza,
El éxito no solo se medía en términos de audiencia o prestigio, sino también en la capacidad de construir vínculos sólidos con sus seres queridos. Sin embargo, como ocurre con muchas figuras públicas, ese equilibrio nunca fue sencillo. Desde sus primeros años en la industria, su vida personal quedó inevitablemente expuesta a las exigencias del medio. Las largas jornadas de trabajo, los horarios impredecibles y la constante presión mediática comenzaron a afectar su tiempo en casa. Aunque siempre intentó mantener su vida privada lejos del ojo público, la realidad es que su carrera demandaba una entrega total. En el terreno del amor, Javier vivió relaciones marcadas por la intensidad. Su personalidad, apasionada y comprometida, lo llevaba a entregarse profundamente, pero también a experimentar conflictos cuando las expectativas no coincidían con la realidad. En más de una ocasión, el peso de su profesión se convirtió en un obstáculo dentro de sus relaciones sentimentales. El matrimonio, en su caso, no fue una historia lineal ni exenta de dificultades. Como muchas parejas que conviven con el ritmo frenético del mundo mediático, enfrentó momentos de tensión, silencios prolongados y diferencias difíciles de reconciliar. La falta de tiempo, la presión externa y las responsabilidades profesionales fueron factores que, poco a poco, erosionaron la estabilidad emocional. A pesar de ello, Javier siempre mostró un profundo sentido de responsabilidad hacia su familia. Su rol como padre, siempre marcado por la discreción, fue una de las facetas más importantes de su vida. Intentaba estar presente, ofrecer apoyo y transmitir valores, aunque en ocasiones la distancia física y emocional complicara ese propósito. Las contradicciones comenzaron a hacerse más evidentes con el paso del tiempo. Por un lado, estaba el comunicador seguro, firme y respetado. Por otro, el hombre que lidiaba con dudas, desgaste emocional y decisiones difíciles. Esta dualidad generaba una tensión interna que no siempre era visible para el público. En ciertos momentos, surgieron rumores y especulaciones sobre su vida privada. Aunque nunca fueron completamente confirmados, contribuyeron a alimentar una imagen más compleja de su figura. En el mundo del espectáculo, incluso el silencio puede convertirse en noticia, y Javier no estuvo exento de esa dinámica. Las relaciones familiares también atravesaron etapas de transformación. Los cambios en su vida profesional, así como las decisiones personales que fue tomando, impactaron directamente en su entorno cercano. Hubo momentos de apoyo incondicional, pero también de distanciamiento y conflictos que dejaron huellas difíciles de borrar. A pesar de las dificultades, Javier nunca dejó de valorar a su familia como un pilar fundamental. Sin embargo, la realidad es que el equilibrio entre su vida pública y privada se volvió cada vez más frágil. Las emociones contenidas, los sacrificios acumulados y las decisiones postergadas comenzaron a pesar más de lo esperado. De su vida revela una verdad incómoda pero profundamente humana. Detrás del éxito, muchas veces se esconden luchas silenciosas. Javier Poza no fue la excepción. Su historia personal estuvo marcada por el amor, la entrega, pero también por las renuncias y los conflictos que surgen cuando dos mundos, el profesional y el personal, entran en constante tensión. Y mientras su carrera continuaba brillando hacia el exterior, en su interior se gestaban cambios que pronto comenzarían a reflejarse también en su trayectoria pública. Porque cuando las emociones no encuentran salida, tarde o temprano terminan por influir en cada aspecto de la vida, incluso en aquellos que parecen estar completamente bajo control. A medida que la carrera de Javier Poza alcanzaba su punto más alto, también comenzaban a surgir tensiones que marcarían un giro inesperado en su trayectoria. En el mundo de los medios, donde la exposición es constante y la opinión pública cambia con rapidez, incluso las figuras más consolidadas pueden enfrentarse a momentos de crisis. El estilo directo y crítico que en un inicio lo llevó al reconocimiento también empezó a generar incomodidad en ciertos sectores. Algunas de sus opiniones, interpretaciones o enfoques periodísticos fueron cuestionados, especialmente en un entorno donde la sensibilidad social y la inmediatez de las redes amplifican cualquier declaración. Lo que antes era considerado firmeza,
En ocasiones fue percibido como controversia. Las redes sociales jugaron un papel clave en este proceso. Fragmentos de sus intervenciones comenzaron a circular fuera de contexto, generando debates intensos entre el público. La polarización no tardó en aparecer. Mientras algunos defendían su trayectoria y su derecho a expresarse, otros criticaban duramente su postura y su forma de comunicar. En este escenario, la figura de Javier Poza se convirtió en objeto de análisis constante. Cada palabra, cada silencio, cada decisión profesional era observado con lupa. La presión mediática se intensificó y, con ella, la percepción de que su imagen pública estaba cambiando. Al mismo tiempo, comenzaron a surgir rumores sobre conflictos internos en los espacios donde trabajaba. Aunque nunca fueron completamente confirmados, estos rumores alimentaron la narrativa de una posible ruptura entre el periodista y ciertos sectores de la industria. En un medio donde la estabilidad depende tanto de la percepción pública como de las relaciones profesionales, estas tensiones no pasan desapercibidas. La audiencia, que durante años lo había acompañado fielmente, empezó a dividirse. Algunos seguían viendo en él a un comunicador sólido y coherente, mientras que otros comenzaron a cuestionar su relevancia y su enfoque. Este distanciamiento progresivo fue uno de los factores más difíciles de gestionar en esta etapa. Y es en este contexto donde surge el titular impactante, el trágico final de Javier Poza, hace 10 minutos. Su último día fue triste. Un enunciado que, más allá de su carga emocional, refleja el clima de incertidumbre y especulación que rodeaba su figura en ese momento. Sin embargo, es importante entender que este tipo de titulares forman parte de una lógica mediática basada en la exageración y el impacto. No se trata necesariamente de un final literal, sino de una representación simbólica de una etapa crítica en su vida y carrera. El final, al que se hace referencia, puede interpretarse como el cierre de un ciclo. El desgaste acumulado y la transformación de una figura pública que ya no es percibida de la misma manera. En cuanto a posibles escándalos, aunque su nombre estuvo vinculado a controversias mediáticas, no existen pruebas concluyentes de acciones que comprometan de forma definitiva su integridad profesional. Más bien, su situación parece responder a una combinación de factores: presión, exposición constante y una industria que cambia a gran velocidad. Lo que sí es evidente es que Javier Poza enfrentó uno de los momentos más complejos de su trayectoria: la pérdida de apoyo de una parte del público. La reinterpretación de su imagen y las tensiones internas contribuyeron a construir una narrativa de declive que, en muchos casos, fue amplificada por los propios medios. Pero incluso en medio de esta aparente caída, hay un elemento que permanece: su legado. Porque más allá de las críticas o los momentos difíciles, su recorrido en los medios dejó una huella que no puede ignorarse. No marca un final definitivo, sino un punto de inflexión. Un momento en el que todo lo construido se pone en duda, y donde la figura pública se enfrenta a la realidad de un entorno que puede ser tan volátil como implacable. Después de atravesar momentos de tensión, críticas y una percepción pública cambiante, la historia de Javier Poza no puede entenderse únicamente desde la idea de una caída. Más bien, su trayectoria refleja un proceso complejo en el que el éxito, los errores y las consecuencias se entrelazan para construir una figura profundamente humana. Lejos de desaparecer, Javier enfrentó una etapa de reflexión. En el silencio, ese mismo silencio que tantas veces fue interpretado por los medios, comenzó a reconstruir su perspectiva sobre la profesión, la exposición pública y su propia identidad. Porque cuando una figura mediática atraviesa una crisis, no solo se cuestiona su carrera, sino también su propósito. A lo largo de este proceso, quedó claro que los errores, postotes, reales o percibidos, forman parte inevitable del camino. En el caso de Javier, más que escándalos definitivos, lo que marcó su trayectoria fue la acumulación de tensiones, decisiones polémicas y una exposición constante que terminó pasando factura. Y aunque esto tuvo un costo, también abrió la puerta a una transformación.
La idea de pagar un precio en el mundo de los medios no siempre implica una desaparición total, sino una reconfiguración. Javier Poza comenzó a ser visto de otra manera, ya no solo como el comunicador firme y seguro, sino como alguien que había enfrentado el desgaste del sistema y sus propias contradicciones. Esta nueva lectura, aunque menos idealizada, resulta más auténtica. Su legado, por tanto, no se limita a sus logros profesionales. Está también en su capacidad de mantenerse relevante durante años, de adaptarse a un entorno cambiante y de sostener una voz propia en medio de la presión. No todos los comunicadores logran eso, y ese mérito no puede ser ignorado. Además, su historia deja una lección importante para quienes observan desde fuera. La fama no es un estado permanente, y la percepción pública puede transformarse en cuestión de días. Lo que hoy se celebra, mañana puede cuestionarse. Pero dentro de esa dinámica, lo que permanece es el impacto real que una persona ha tenido en su profesión. En este sentido, Javier Poza sigue siendo una figura significativa dentro del panorama mediático. Su nombre continúa asociado a una etapa importante de la radio y la televisión, a un estilo de comunicación que marcó a una generación de oyentes. Incluso en medio de la controversia, esa huella no desaparece. El final trágico mencionado en el título, entonces, adquiere un nuevo significado. No es necesariamente el fin de una vida o de una carrera, sino el cierre simbólico de una etapa marcada por la intensidad, el reconocimiento y también por los desafíos que acompañan a la exposición pública. Y como ocurre con muchas historias en el mundo de los medios, el verdadero desenlace no está en los titulares, sino en la interpretación que cada persona hace de ellos. Para algunos será una historia de caída, para otros una historia de resistencia y evolución. Al final, lo que queda es una figura compleja, con luces y sombras, que logró dejar una marca en su entorno. Un hombre que, a pesar de los errores o las críticas, construyó una trayectoria que sigue siendo objeto de conversación. Porque en el fondo, el valor de una vida profesional no se mide solo por sus momentos más brillantes, sino también por la forma en que se enfrentan las dificultades. Y en ese sentido, la historia de Javier Poza no es solo la de un final, sino la de todo lo que ocurrió antes de llegar a él.